El nuevo orden mundial. Un economista y autor de libros con mucho éxito dice: por muchos años he dicho que el término nuevo orden mundial es meramente un código para un socialismo mundial con una clase gobernante élite gobernándonos al resto de nosotros. Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El nuevo orden mundial y un nuevo intento de él está simbolizado por las Naciones Unidas, cuya sede está en la ciudad de Nueva York. En ese edificio hay mucho material bíblico, pero totalmente malentendido. Pero está ahí, sea como sea. Hay un mosaico llamado la Paloma de la Paz, obsequio del Vaticano. Hay una campana de la paz, que es obsequio del Japón. Hay una estatua que dice: convirtamos las espadas en arados, que viene de Rusia. Hay un revólver de bronce calibre 45, cuyo cañón está anudado, regalo de Luxemburgo. En ese edificio de las Naciones Unidas hay muestras de artistas de un deseo de paz que quiere este mundo. Dentro del Consejo de Seguridad que tiene las Naciones Unidas, que es responsablemente por mantener la paz y la seguridad de las naciones de los miembros. Las Naciones Unidas desde sus mismos comienzos han sido un ejemplo de burocracia que ha perdido las riendas, está plagada de fraude, malversación internacional y conducta extrafalaria. Por ejemplo, en el 2005, bajo el secretario general Kofi Annan, a las Naciones Unidas se les encargó investigar los abusos de derechos humanos en las naciones miembros. En el 2006, se formó la Comisión de Derechos Humanos, que incluyen a Sudán, Zimbabue, China, Rusia, Arabia Saudita. Cada uno de estos países ha sido acusado de serias violaciones a los derechos humanos. Suena como enviar a la zorra para que cuide el gallinero. Los guardianes de la paz de las Naciones Unidas no hicieron nada para impedir la muerte de 800,000 tutsis en Bosnia. Los guardianes de la paz de las Naciones Unidas no pudieron proteger a unos 8,000 serbios. Bien, el mundo se está preparando para recibir un líder. Esa bestia que se levanta del mar, ese sistema que se levanta de las multitudes. Los 10 cuernos mencionados en Apocalipsis son 10 naciones, y sobre estas 10 naciones reinará y gobernará el anticristo. Y esas 10 naciones serán conformadas por la ONU. Habrá un sistema político, un nuevo foro mundial. El entorno político recibirá un cambio en nuestro tiempo. Habrá un cambio político, militar y religioso. Así se cumple la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis. En los tiempos finales, el mundo será gobernado por un nuevo orden mundial. 10 superpotencias gobernarán el planeta. Pues, desde que se funda la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, miramos que ya viene forjándose poco a poco este nuevo orden mundial.
¿De dónde saldrá el anticristo? Las 7 cabezas son 7 montes. Dice la escritura que hay una mujer, o sea, una religión, que se ha sentado en un lugar que tiene 7 montes, que es Roma. En el capítulo 17 de Apocalipsis así lo enseña. Pero también estos 7 montes significan 7 imperios sobre los cuales se ha sentado ese sistema de Babel o de Babilonia. Al decirle que ese es el primer imperio romano revivido, Apocalipsis 13:3, o sea, el 7º imperio. El imperio babilónico surge en el año 600 a.C., que dominó todo el mundo conocido con su ideología, espiritismo, esoterismo y con un sinfín de brujos, brujas, hechiceros que agitaban el imperio babilónico. Sus bases estaban directamente en el ocultismo espiritista. Este imperio era militarmente aterrorizante. En sus invasiones no dejaba nada a su paso. Terminaban con hombres y mujeres y niños, destruían aldeas, ciudades y casas. Este imperio reinó desde el año 606 a.C. hasta el año 538 a.C. De ahí le siguieron los medos persas. Una vez que cae el reino babilónico desde el punto de vista político-militar, porque las influencias de Babilonia todavía siguen en el mundo entero hasta nuestros días. Hay iglesias llenas de la prostitución de Babilonia, el ramerismo de Babilonia, en el cual se embriagaron de ese sistema babilónico, ese imperio que cayó solo desde el punto de vista político y militar, pero no desde el punto de vista ideológico y espiritista, porque aún hasta nuestros días todavía sigue, y por eso Apocalipsis nos dice: salid de ella, pueblo mío, de en medio de la gran ramera. Porque el mundo se ha contagiado y se han embriagado los reyes, políticos, líderes mundiales. El Eterno coloca a Babilonia en la cabeza de la imagen de la figura del sueño de Nabucodonosor, para darnos a entender que el cuerpo hará en la historia lo que la cabeza manda. Entonces, todas las ideas babilónicas del ocultismo y del espiritismo se van a materializar en una sola persona, y será en la persona del anticristo. En él estará la absoluta plenitud babilónica, tan llena de ocultismo y espiritismo. Será una presencia como está descrita en Apocalipsis 13, que subirá del abismo llena de todas las inmundicias de Babilonia. Históricamente el imperio ya cayó. Políticamente el imperio ya no existe. En Génesis 10, versos del 8 al 12, dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Cam fue hijo de Noé, el maldito Cam que Dios a través de Noé lo maldijo porque detectó en él la simiente de la serpiente. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cam fue uno de los descendientes de Canaán, y Cus engendró a Nimrod, y este es hijo de Cam, que tiene una línea maldita, que entrará en el escenario mundial a establecer desde un principio el nuevo orden mundial. Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra, vigoroso cazador delante de Jehová. Por cazador debemos entender que era un hombre influyente que atrapaba y hechizaba, también hipnotizaba a las almas de los hombres. Esto lo hacía cazador de almas humanas. A esta afirmación concluyen los eruditos del texto bíblico y teólogos encargados de interpretar el texto sagrado. Así como Nimrod, que quiere decir rebelión, vigoroso cazador delante de Jehová. Y en el verso 10 del capítulo 10 dice: y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Y qué quiere decir Babel? Confusión. ¿Y dónde estaba Babel? Babel fue la primera ciudad fundada por los postdiluvianos. Babel sería la Gran Babilonia. Ahí se practicaba el antiguo culto de Babilonia. Nimrod
sale de la simiente maldita de Cam. Todas estas generaciones vendrían al mundo a establecer y a traer el más grande ocultismo que la humanidad haya visto. Nimrod fundó Babel y en Babel fundó la torre. Edifica una torre en Babel, Nimrod, que significa rebelión. Dijimos que Babel significa confusión, así que la rebelión siempre traerá confusión. En Génesis, el Eterno ya profetiza lo que viene en el futuro. Nimrod era un claro tipo del anticristo. ¿A qué vino Nimrod? Nimrod mentalizó a la humanidad, los convenció para construir una torre. ¿Cuál era el fin de esa torre? Nimrod los atrapó a todos con sus filosofías, con sus ideas, y fue el primero que se revela en el mundo postdiluviano y dijo: hagamos una torre. Aquí encontramos el primer intento de un nuevo orden mundial. A la civilización después del diluvio en tiempos de Noé se le describe como poseyendo un solo idioma, además un elemento natural nómada de lugar en lugar. Finalmente, de acuerdo al pasaje, llegaron a la tierra de Sinar, que se nos dice que era una tierra muy fértil. Se halla en donde está hoy Irak. Dice que ahí decidieron quedarse y Nimrod decidió construir una torre para celebrar su unidad y potencial. Los dos ídolos en sus corazones fueron la seguridad y la significación de edificar una ciudad y una torre que magnificaría en su nombre. Este fue un acto de rebelión contra Dios, cuyo propósito respecto a las naciones, que como sabemos, Dios estableció las naciones después del diluvio. Estos pueblos se reunieron y desafiaron al Todopoderoso. Su propósito fue reunirse en un nuevo orden mundial y literalmente construir una torre que llegara hasta los cielos. ¿Qué hay de malo en eso, diríamos, o nos podríamos preguntar? El apóstol Pablo nos lo contesta. Nos da una respuesta a esa pregunta, a esa interrogante. Cuando les habló a los atenienses, en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 26, y de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la tierra, y Dios les está prefijando el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Eterno esparció a los seres humanos y fijó los límites de su habitación, según lo que nos dice Pablo, a fin de que los hombres busquen a Dios. Pero el pueblo de Babel decidió no buscar a Dios. Decidieron buscar su propio interés y apoyándose en su propio poder. Este primer deseo original fue impulsado por el orgullo, la autosuficiencia, el temor y la rebelión. Fue un claro eco de la ambición de Satanás, según se describe en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. No solamente para decir, en caso de que llegue otro diluvio, la torre nos va a librar, y no Dios. Y también tenían temor de ser esparcidos. Así que Nimrod levanta un templo y en ese templo se ubicará el dios babilónico llamado Marduk. Marduk sería adorado en la cúspide de la torre de Babel. Ese ángel caído que había mandado en orden directa a Nimrod, se le construyera un templo desde el Génesis. Miramos que Nimrod se dio cuenta que podía dominar a las masas, las naciones. Esa torre medía aproximadamente 90 metros de altura, según los antiguos datos. Posteriormente, Juan Luis Montero de la Universidad de Coruña en España, que es un historiador muy reconocido, dice que unos análisis hechos recientemente, la torre medía unos 60 metros, aunque siempre se creyó que tenía 90 metros de altura y de aproximadamente unos 92 metros de diámetro, unos 7 pisos de alto. Cuando Dios dice descendamos y confundamos la lengua, estos hombres se han propuesto hacer algo y lo van a conseguir.
Literalmente alguien podría decir, ¿a poco sí podrían traspasar la atmósfera y llegar hasta el cielo? Pero no es así. Lo que querían los primeros hombres era el orgullo, tener un centro, una sede de reunión, desde donde se dominara todo el mundo, establecer un gobierno mundial. Querían Nimrod, cosa que hará en breve, el anticristo en el futuro. Establecer una economía mundial y establecer en ese mismo idioma una misma filosofía, la adoración del dios Marduk. O sea, una nueva religión, el famoso ecumenismo. La élite dominará el mundo y solo ellos serán ricos económicamente hablando. Lo mismo que hará el anticristo y el falso profeta, sobre todo, el establecer una religión global. El origen de la civilización humana postdiluviana comienza en Babilonia. Ahí está el origen de todo y ahí va a terminar todo en Babilonia. Cuando despierte el imperio iraquí, es donde estaba Babilonia. El juicio de Dios caerá sobre Irak. El humo de la ciudad de Bagdad, de la capital iraquí, subirá delante y a ojos de todas las naciones, según lo narra Apocalipsis capítulo 14, verso 11. La civilización comenzó ahí y la civilización terminará ahí. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis habla de dos Babilonias, una material y otra espiritual. En lo espiritual se ha contagiado la iglesia tradicional, la iglesia romana, juntamente con sus hijas, por eso la Biblia le llama la gran ramera. Esa es la Babilonia espiritual, pero también Apocalipsis revela la Babilonia material que edificó Nimrod. También caerá delante de Dios, porque de Dios nadie se puede burlar. Tienen una torre, un nombre. Querían hacerse de un nombre, una fama, una soberbia tremenda, un dominio mundial, establecer la iniquidad y querían alcanzar el cielo. Ay, hombres. La Biblia dice que en la atmósfera de esta tierra está la fuerza demoníaca operando. Por eso el apóstol Pablo nos dice claramente que el príncipe de la potestad del aire es el que opera en los hijos de desobediencia, en los hijos de Nimrod, en los hijos de la rebelión. Nimrod lo que quería era tener un templo donde tuviera contacto con las fuerzas demoníacas que operan en los aires. Así lo manifiesta Colosenses 1:16 y Daniel capítulo 2 versículo 36. Dice la imagen de la bestia que pone a Babel como cabeza de la imagen. Este es el sueño y también la interpretación. De él diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, dice el profeta Daniel al rey Nabucodonosor interpretando su sueño. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habiten hombres, bestias del cielo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Está claro que tú eres aquella cabeza de oro. En el capítulo 1 y 2 de Daniel, nos dice la escritura que Babilonia estaba repleta de un mundo ocultista. Había astrólogos, adivinos, espiritistas, y de acuerdo con el rey Nabucodonosor, podrían descifrar misterios. Podían entender enigmas en un mundo totalmente operado por los demonios. Esa es Babilonia, la madre de la ramera de la tierra. Estas operaciones babilónicas todavía siguen tangibles en nuestro siglo. Como cabeza de oro, ella mandará en toda la historia humana, y la escritura nos dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Hay pueblo metido en el sistema babilónico. La humanidad está metido en un globo babilónico, del cual tenemos que salir y ser libres en el nombre de Jesucristo. Babilonia entraría en la religión, en la política, en la sociedad, en la intelectualidad y en los gobiernos mundiales. Babilonia está entremetida, aunque como imperio militar y político que cayó en el año 538 a.C. Además, en Daniel capítulo 7, versículo 3,
nos dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Esta es Babilonia, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que tus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso sobre sus pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto describe al rey Nabucodonosor cuando fue convertido en bestia. Babilonia también está codificada como cabeza de oro y como un león con alas de águila, porque la Biblia la describe con alas de águila, porque está claro, los pensamientos babilónicos volarían a través de las edades y de los ciclos, mientras que haya humanidad en la tierra. Por eso se le describe con alas, porque no caería desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista pervertido, seguiría en la historia de la humanidad, como lo sabemos en Apocalipsis 17, versículo 1. El Eterno aquí advierte a la humanidad sobre Babilonia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo, me dijo el apóstol Juan: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas significa multitud de gente, muchedumbre, naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro. Este representa a Babilonia. Tenía piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Para lo que los hombres es admirable y es un imperio, Dios le llama una bestia. Ante los ojos de Dios este imperio era bestial. Le es arrancadas las alas, porque cuando se establezca el reino del milenio, aquella piedrecita que fue cortada terminará con las alas que hicieron volar a Babilonia. Por todas las edades establecerá la paz por el Hijo de Dios, la felicidad, la vida eterna, y viviremos siempre con el Señor. El único que tiene el poder de derribar el imperio babilónico por completo. En Daniel 5:28 se nos dice que el imperio de Babilonia se iba a caer. Tu reino ha sido roto y dado a los medo-persas. Nadie es más esclavo que el que se siente libre sin ser libre. Cada generación es más ignorante que la anterior, más estúpida y más idiota, con lavado de cerebro, con videojuegos que alimentan la sed de sangre y de violencia, las caricaturas tan llenas de ocultismo, mensajes subliminales que están adoctrinando a las futuras generaciones para que adoren y sirvan a Satanás con obediencia ciega, quitando los valores, la ética y el respeto, sobre todo el amor a Dios, a los padres, al prójimo, inyectando desde ahí el veneno del odio y el racismo, de la pérdida de la identidad, de no saber reconocer, aún viendo sus cuerpos desnudos frente al espejo, no saben si son hombres o mujeres, que operan en el inconsciente y subconsciente y conciencia de los niños. Hollywood, con la pérdida de valores y la abierta enseñanza de adoración y sumisión a Satanás, los matrimonios frágiles, de barro, que a la menor provocación y disgusto terminan por separarse y continuando una vida promiscua. Los hijos los educa la vida, internet y los falsos amigos, y se pierde la identidad, la enseñanza del amor y el temor a Dios. Ahora la juventud no se quiere casar, quieren romper la regla de Dios. Él instituyó el santo y sagrado y bendito matrimonio. Ese es el modelo establecido por Dios para enseñar a los hijos la obediencia, el amor y el temor a Dios. Ahora la juventud no se quiere casar, no quiere compromiso,
Solo desean tener un hijo las jovencitas y así justificar una vida de promiscuidad. La cultura mundial donde solo 2 de cada 10 leen un libro y solo 2 de cada 10 entienden lo que leen. No hay cultura aún en el pueblo cristiano de leer la bendita y palabra de Dios. Y aún ellos han sido engañados siguiendo a falsos maestros de la palabra, falsos cristos. Este escenario ya está puesto en el globo terráqueo. La maldad aumenta. La élite ahora dice que pensar, qué debemos de ver, cómo vestirnos. Ellos son dueños de los bancos, de las televisoras, de las grandes corporaciones. Y la gente que no se humilla y busca a Dios, mientras Él puede ser hallado, hablarle mientras está cercano. En un tiempo inmediato la bestia exigirá que se le adore, la falsa trinidad, el anticristo y el falso profeta. Y el que no lo haga, muerte ejemplar a la vista de todos. El futuro orden mundial se le llama milenio. Es un periodo de 1000 años. Ahora nos hallamos en el periodo de la gracia. El siguiente evento en la escena es el rapto de la iglesia. Jesucristo viene por aquellos que han creído en Él y se esfuerzan por obedecerle. Inmediatamente después hay un periodo de 7 años de tribulación, que es donde va a operar el anticristo, un hombre carismático, homosexual, con gran poder de convocatoria. La humanidad, harta de la inseguridad, anhela en su corazón esa seguridad. Él se las promete y la cumplirá por 3 años y medio, pero a partir del segundo periodo de los 3 años y medio exigirá se le adore, y al que no lo haga mandará matarlo. Ese evento no está preparado para todo aquel que reciba a Cristo en su corazón, en el aquí y en el ahora. Después de sus 7 años de tribulación sobre la tierra, al final de esta, Cristo volverá con sus santos, después de las bodas del Cordero, y establecerá su reino aquí en la tierra. Él gobernará y morará en la tierra por 1000 años. Y nos está invitando ahorita a todos y cada uno de nosotros a formar parte de ese ejército, acompañando a nuestro Señor. Después de que los seres humanos han agotado toda forma de producir paz y de gobernarse a sí mismos sin Dios, después de que lo han tratado todo desde la Torre de Babel hasta las Naciones Unidas, Jesucristo vendrá a esta tierra y establecerá su gobierno sobre todas las naciones y pueblos, y por fin el mundo vivirá en paz. Amigo que me escuchas, familiar, oyente, el llamado es hoy para que aceptes a Cristo en tu corazón y darte esa gracia y esa paz que solo Él nos puede dar. Esa paz que el mundo no puede dar porque no la conoce. Esa seguridad de que al separarnos de este cuerpo físico, nuestra alma inmediatamente se encontrará con Él en su santa y bendita presencia. Bendito el nombre del Señor. Ya no habrá más por qué no dormir, por qué más insomnios. Descansamos en su paz, en su amor y en su verdad. El todo del hombre es obedecerlo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El tiempo se acorta y desafortunadamente no os preocupáis por vuestra salvación, ni la de los seres amados. La invitación del Señor ahora, con los brazos extendidos, para llamarlos al arrepentimiento y a la fe en Él. Y Él os dará el perdón de vuestros pecados. Y por fin, la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Espero y sea de edificación para nuestras vidas. Recibamos a Cristo en nuestro corazón
Y ese sello del Espíritu Santo obrará en nosotros un cambio en el cual vamos a ver la vida de una manera diferente. Y no va a haber un solo día en que no anhelemos meditar su palabra y al abrir la Escritura anhelar escuchar su dulce voz. El tiempo se acorta, los días son malos y no sabemos si habrá otra oportunidad. En el nombre de Jesús, os invito a recibirle y a buscarle mientras puede ser hallado. El Eterno nos bendiga a todos. Buenas noches y hasta la próxima.